Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo número 14 del tiempo ordinario y leemos hoy el Evangelio de Marcos, capítulo 6, los primeros 6 versículos. Comienza el Evangelio diciendo que Jesús fue a su tierra, a su pueblo, en compañía de sus discípulos. Vemos que Jesús vuelve a Jerusalén, su pueblo, donde vivió, porque había nacido excepcionalmente en Belén a causa del censo. Jesús ahí pasó su infancia y su juventud, fuera de todos los grandes movimientos de circulación del mundo. Podía haber 150 familias y se vivía de una manera muy sencilla. Se cultivaban los olivos, la viña, un poco de trigo. Cada familia probablemente tenía algunas cabras, cada uno cocía su pan cada día en la casa y los sábados iban todos al lugar de oración, a una pequeña sinagoga que si uno va a Nazaret se encuentra. Todo nos habla en Jesús de un hombre de su tiempo, de su tierra, un hombre de pueblo, un hombre del campo. El Evangelio está todo en una descripción de vida rural, un relato escrito por gente de pueblo sobre uno que es uno de ellos, que ha vivido entre ellos, que se ha expresado en comparaciones de gente del campo. Y el día del sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Y esto es también un Jesús como todo el mundo, porque no nos equivoquemos, Jesús no está allí como el oficiante, no está allí como el papel del cura. Es uno más de los que asisten, es un laico y todo adulto, todo varón adulto en Israel después de los 12 años, considerada la edad de madurez, era sacerdote, formaba parte de la raza sacerdotal, es decir, tenía el derecho de levantarse, leer la escritura y de comentarla. Y es lo que él hace aquel día, saliendo de su lugar para ir a leer y hacer el comentario, que sería la homilía, el sermón. Marcos no nos dice cuál fue el tema del sermón de ese día, nos lo dirá San Lucas, sí. Pues la multitud que lo escuchaba, dice el Evangelio, se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Porque la fama de Jesús ya había llegado a su pueblo. Pero en lugar de sentirse orgullosos, sus compatriotas, sus conterráneos, se ofuscan. Porque todo eso no corresponde a lo que ellos saben de él. Ellos le conocen mejor que nadie, lo han visto crecer, han ido con él a la escuela. Como que si él no tiene derecho a ser otra cosa de lo que ellos piensan y conocen de él. Lo cual nos llega a nosotros también algunas veces, que nos bloqueamos sobre un cierto conocimiento que tenemos y rechazamos el avanzar más, el descubrir algo nuevo. Y tenemos que pedir al Señor que nos libere de nuestras rutinas de pensamiento, de nuestros bloqueos intelectuales o espirituales, que nos mueva de nuestras costumbres cómodas, de nuestros pequeños mundos bien tranquilos. Y sigue el Evangelio diciendo que se preguntaban, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Con este Evangelio de Marcos tan concreto, llegamos muy cerca de ese Jesús de la vida de todos los días. Y comprendemos muy bien las reflexiones tierra a tierra que estos paisanos de un pequeño pueblo perdido en el campo hacen de él. Es la vida del clan. El horizonte se cierra en las colinas que rodean el pueblo. Y entonces cita los nombres, toda la lista de los primos segundos. En la manera oriental se les llama hermanos, sin hablar de la parentela femenina, que no se le cita porque no estaba en la tradición de dar un lugar a las mujeres. ¿Quién es este innovador que viene a cambiarnos nuestras costumbres, que desorganiza nuestro pequeño mundo? Allí donde todo estaba muy claro, las relaciones sociales son fijas, cada uno tiene que estar en su sitio y que viene este aquí a cambiar las cosas. Y estaban profundamente desconcertados a causa de él. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos,
nos relatan este fracaso de Jesús. Jesús ha vivido realmente acontecimientos penosos. Jesús ha sido rechazado. Y hoy hay también gente que toma la misma actitud que los habitantes de Jerusalén, de Nazaret de entonces. Algunos que dicen, ¿creer en Jesús? Sí. ¿Creer en la Iglesia? No. Sí, la Iglesia, como Jesús, tiene un lado humano, muy humano. Los obispos, los sacerdotes, los cristianos, hombres y mujeres que nos conocemos bien, nos conocemos demasiado. Mucha gente hoy se escandaliza de la Iglesia como entonces se escandalizaban de Jesús, porque la Iglesia nos choca. Jesús, el de todos los días, era distinto que ese que se encontraron. El Evangelio también nos choca. Esta página de Evangelio es como una llamada de atención para aceptar también la normalidad y las imperfecciones de las que tenía Jesús, las que tiene la Iglesia. Es el realismo de la encarnación. Es un Dios que está en medio del poblado. Es un Dios que está en la esquina de la calle. Es un Dios que aprendía a leer en la escuela. Es el hermano, el primo de tal o cual. Y Jesús les decía, todos honran a un profeta, menos los de su casa, los de su tierra y sus parientes. Es en la familia donde Jesús fue también menospreciado. Una cierta familiaridad puede impedir el profundizar la relación. Reducir a Jesús a dimensiones solo humanas es como despreciarlo. La verdadera proximidad con Jesús no es una proximidad física o material. Y nosotros podríamos muy bien tener una falsa concepción del sacramento, como si fuera suficiente hacer los gestos materiales para estar seguros que ya somos de la familia de Jesús como automáticamente. No, nosotros sabemos que lo que forma la familia verdadera de Jesús no son los lazos de la sangre, es la fe. Quien hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús se ha formado una nueva familia, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice el Evangelio. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Esta es una revelación muy curiosa y nos choca, pues nos rompe los esquemas. Una curación, aunque esté hecha por la imposición de las manos de Jesús, no es forzosamente un milagro, pensaríamos. ¿Jesús habría hecho estas curaciones que no eran milagros? ¿Qué quiere decir todo esto? Es necesaria la fe para que haya un verdadero milagro. Una curación que no llega a reconocer a Jesús en la fe, viene a decir, eso no es un verdadero milagro, porque le falta su significado esencial. Y esto es la prueba también, si necesitáramos todavía más pruebas, que el milagro no es suficiente para dar la fe. La gente de Nazaret decía, ¿qué son esos grandes milagros que se realizan por sus manos en esos pueblos cercanos? Si la actividad de Jesús no es evidente, incluso los mayores milagros no son suficientes para hacer descubrir el misterio de su persona. Y a nosotros a veces nos pasa también que continuamos pidiéndole a Dios que intervenga para que dé prueba de que Él es Dios. Nosotros, en cambio, se nos advierte que podemos ver sin ver y escuchar sin entender. Y que aunque Jesús haya hecho signos muy grandes delante de ellos, no creyeron en Él, nos dice el Evangelio de San Juan. Esto nos permite comprender por qué algunos cristianos también no se fían de los milagros y por qué la Iglesia también es muy prudente, a diferencia de muchos mercantes de lo maravilloso. Y estaba extrañado de su falta de fe, de la falta de fe de sus paisanos. Porque este rechazo de la fe parece una de las características de la segunda fase del ministerio de Jesús. Jesús que se encuentra ante este fenómeno de la increencia, del que no cree. Y a nosotros también a veces tenemos la impresión que es un fenómeno típico de nuestro mundo actual, como si en los siglos precedentes hubieran sido todos siglos de fe. No, llega siempre quien acusa a la Iglesia, es que ahora ya nos enseña la religión, es que ahora ya nos enseña el catecismo. Pero cuando Jesús en persona enseñaba en su propio pueblo,
un medio más sano y más preservado no podía haber, pues también le llegó que no consiguió hacer nacer la fe en estas personas. O sea, ¿cuántos padres, cuántos papás hoy se encuentran ante este mismo fenómeno por parte de sus propios hijos? Es decir, Jesús, él mismo, que era todo santo, vio que en su propia familia había quien no creía. Esa impotencia de Jesús ante la no fe de sus paisanos manifiesta el respeto infinito que Dios tiene de la libertad humana, que es imagen de... es la libertad sobre aquel a quien él ha creado. Esta impotencia misteriosa de Dios, digamos, debería hacernos reflexionar profundamente. Nuestra propia fe no es tan sólida como creemos. La fe es siempre una realidad que tenemos que estar atentos porque es siempre frágil, siempre amenazada. Y termina el Evangelio diciendo que luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Y aquí recibimos una bella lección también para nuestros propios fracasos. Ante el fracaso que Jesús acaba de sufrir en Nazaret, en vez de abatirse, vuelve a tomar el camino. Estaba extrañado de la incredulidad de sus compaisanos, dice lacónicamente San Marcos. Es difícil aceptar los fracasos y sacar las consecuencias positivas lealmente sin dejarse abatir. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.